sobre otra y él seguía hablando y pensando lo de él. Cuando le pregunté qué llevaba en el bolsillo, me dijo que llevaba, me mostró, una tira de aspirinas. Era lo único que llevaba. Y mientras tanto estaba hablando del anillo energético. Esto fue en Chile. Es decir, fue una conversación bastante rara. Y ahí, a los 3 meses de asumir, la pregunta no era sobre eso, pero me acuerdo que íbamos en el avión y me llama Rafael Bielsa, que era el canciller, desde adelante, justamente porque yo le quería preguntar por lo de Chávez. Y tenía yo que pasar entre Kirchner y un empresario, supongo, que estaba ahí de pie. Entonces, bueno, pasar en el medio de un avión, ahí pasillito, y pasar frente a un presidente, uno, por una cuestión de respeto, señor presidente, soy fulano tal, mucho gusto, ¿cómo te va? Bla, 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 bla. Y me dice, ¿me venís a ver a mí? Y digo, yo encantado si usted y me dice, sí, vení, sentate. Entonces se sentó con Bielsa, y nos pusimos a hablar. Y yo en ese momento, 3 meses de haber asumido, le pregunté por qué elegía enemigos, por qué todo el tiempo era, si no eran la prensa, eran los medios, si no eran los medios, era los ganaderos, si no eran los ganaderos, eran los granaderos, es decir, era todos los días. Entonces, me acuerdo de la frase fue, porque es la única forma de conservar el poder en la Argentina. En la Argentina hay que amasar poder, si no, te tumban. Y mi pregunta fue, ¿y cuánto va a durar esto? Porque era un ambiente de crispación permanente, en ese momento nuevo. Ahora nos acostumbramos, pero en ese momento era nuevo. Me dijo 6 meses. Bueno, la fórmula parece que les resultó bastante bien. Y sí, y ya llevo unos cuantos años. Néstor Kirchner. En un avión con Rafael Bielsa, entonces tu primer contacto con el expresidente, y tras lo que fue el fallecimiento de Kirchner y todo lo que se ha hablado al respecto, esta especie de mitificación de Kirchner, vos que lo conociste más de cerca, ¿qué nos podés contar de lo que se habla ahora, los libros que se han escrito, etcétera, tras la muerte del expresidente? Yo creo que todavía es muy prematuro, desde mitificarlo hasta convertirlo en un ícono de la revolución, como se pretende en muchos casos. A mí me parece que para todos, no solo para Kirchner, para todos los presidentes contemporáneos y de los últimos años hay que tomar una buena perspectiva, y esa perspectiva no depende de tomarse un avión y tomar distancia, sino de esperar. Fíjate, les voy a dar un caso, es el caso de Thatcher. Margaret Thatcher era odiada absolutamente, la guerra de las Malvinas le vino muy bien, pero no dejó de ser odiada durante todo su gobierno. Y sin embargo, es en este momento la primera ministra más admirada de la historia de Inglaterra, y esto superando inclusive a Churchill. Y me van a decir, bueno, desde la perspectiva argentina hay de repente cierto encono. Ahora, si yo les pregunto a ustedes, ¿y cuál es el modelo que sigue la presidenta argentina? ¿Cuál es el modelo que sigue Hillary Clinton? ¿Cuál es el modelo que siguió Bachelet? Siguieron el modelo de Thatcher. Como líder político femenino. Como líder político femenino. ¿Por qué? Porque con Thatcher encontraron muchas mujeres, Helen Clark en Nueva Zelanda y Angela Merkel en Alemania, encontraron que una mujer no tiene por qué perderla su rasgo femenino para ocupar un lugar típicamente masculino. No tiene nada que ver con la ideología, claro, aunque la ideología en muchos casos también ha cambiado, porque si nos ponemos a pensar, muchas de estas presidentas que les he nombrado son tanto o más conservadoras que Thatcher. Entonces, una cosa es verlo desde el llano y en la coyuntura, es decir, ver en ese momento, sobre todo la desocupación en Gran Bretaña, la recesión, y verlo hoy, muchos años después, 30 años después, resignificado. El caso más iba a decir patético, pero no es así. El caso más curioso es el caso de Hillary Clinton. Hillary viene de una izquierda americana, de liberal, nada que ver con el conservadurismo británico. Sin embargo,
antes de las primarias con Obama, Hillary dice que si tiene que elegir un ícono, un líder femenino, una líder femenina, bueno, la elige a Thatcher. Y yo te digo, no creo que esté en las antípodas Cristina Kirchner. Y no porque Cristina Kirchner sea como Thatcher, sino claro, porque como modelo de líder para una mujer, Thatcher se ha convertido en un ícono. No he escuchado yo una sola crítica contra el modelo de Thatcher, sí contra ella, sí contra todo lo que quieran. Esto está fuera de discusión. Pero como escuela de dirigentes, bueno, la han elegido a ella. Jorge Elías, la última, no queremos robarte más tiempo. Hablamos antes acerca de Hugo Chávez. Año de elecciones en Venezuela, con un Chávez del que se sabe muy poco acerca de su salud, por lo menos en la Argentina. ¿Qué va a significar para el continente y principalmente para nuestro país las elecciones este año en Venezuela? Más que todo, bueno, las elecciones son el 7 de octubre. Hoy hay Capriles, que es el líder de la oposición, digamos que se está posicionando, pero está muy, muy lejos de Chávez. Este es el gran defecto de los nuevos líderes latinoamericanos, es que surgen los líderes solos, se desempeñan solos y en algún caso, como es el caso de Chávez, se quedan solos y sin herencia, sin legado. No hay hoy si vas a buscar en todas las variantes que ha tenido el movimiento bolivariano, Quinta República, Partido Socialista de Venezuela y todos los nombres que ha tenido, no hay uno solo que se pueda decir, bueno, este es el sucesor de Chávez. Se habla del hermano, se habla de Nicolás Maduro, que es el canciller, Elías Jagua es el vicepresidente, pero está muy lejos de estar en la lista de sucesión. O sea, hoy en día es Chávez contra su físico. Hoy en día, y no es solo Chávez, hacer una evaluación o recorrete el mapa de América Latina. Bueno, pero Dilma Rousseff ha reemplazado a Lula es el da único Silva caso. Continuó. Es el único caso. El único caso es el de Brasil, justamente porque ha tenido, primero se ha respetado la sucesión presidencial, de Cardoso a Lula, de Lula a Dilma, y los presidentes que han terminado sus mandatos han terminado en serio, más allá de que Lula vuelva a la política y eso, han terminado en serio. Después, el problema es la falta de partidos políticos. Entonces hay movimientos, los movimientos se resisten a ser partidos políticos. Los movimientos, a diferencia de los partidos políticos, casi no tienen internas. Entonces aparece un líder. El líder, pongamos ejemplos, Chávez, Correa, Evo, Kirchner, los Kirchner. Bueno, el caso de Uruguay es diferente, ahí tenés partidos políticos afianzados. Donde hay movimientos, como es el caso de Venezuela, es muy difícil que los movimientos después se recompongan. La gran oposición que tuvo Chávez en todos estos años, que para mí son demasiados, te diré, la gran oposición surgió dentro de su propio movimiento. Los grandes opositores que tuvo no son un Capriles que viene de afuera, no, surgieron de adentro. Emilio Petkov, por ejemplo, es el tipo que más le marca la cancha a Chávez. Como el peronismo, digamos. Exacto, y claro, porque se resisten a hacer partido, y esta es una gran falencia que tienen, porque al desaparecer el líder, el que conduce, no dejan nada debajo. Y bueno, ojo, quedan países enteros, quedan, no te digo a la deriva, porque por suerte tienen instituciones y democracia, pero sí quedan a la expectativa de, bueno, ¿y ahora qué? Y entonces, si trasladamos el caso de Chávez a cualquier otro país que tenga estas características, es lo mismo. ¿Y qué viene? Y la verdad es que aquí está luchando el hombre contra su salud, es decir, con todo respeto lo digo, no es que a ver si se decide si va a la reelección o no va a la reelección como Uribe en Colombia, no, acá este hombre está peleando en otro plano. Está peleándola, claro, está peleándola en otro plano, que no tiene nada que ver con la política, que tiene que ver más que todo con su propia entereza para poder llevar adelante esto. Y otro tema, hasta qué punto, que también es un tema de discusión en todo el mundo, hasta qué punto un presidente enfermo puede gobernar, porque esta es otra realidad. Es decir, una cosa es tener una figura emblemática, un Mitterrand. No se habla mucho de esto, pero es un tema que también hay que tratar. No, es un la mayoría lo ocultó. Claro. Kennedy ocultó que, por ejemplo, tenía que tomar calmantes cuando fue lo de Bahía de Cochinos y demás. Mitterrand ocultó su cáncer de próstata.
Churchill ocultó también su enfermedad. En este caso no se oculta, en este caso se ve, en este caso se nota, y se lo ve, por ejemplo, en el caso de un presidente que ejerce con una enfermedad y que se ve disminuido, no solo por la enfermedad, sino por lo político, es el caso de Fernando Lugo, en Paraguay, que no ha podido afianzar todas las reformas que él quería hacer y va a volver el Partido Colorado. Y en el caso de Venezuela, y bueno, este también fue este es el error del aislamiento. Ahí está cuando hablamos, los presidentes tienen una cosa que se llama complejo de hibris, que es un problema psicológico, que lo tiene la mayoría. Es que se aíslan tanto de las sociedades que creen que son dioses por sí mismos y creen que son imprescindibles. Es el sistema el que lo lleva a esto. Y al creer que son imprescindibles y creerse dioses, bueno, son inmortales también. Es como Menem, que decía, a mí no me puede vencer ni siquiera la muerte, y no sé si me vence. Después lo vencieron, evidentemente, en lo político. Pero al creerse esto, creerse que son dioses, bueno, la consecuencia es que no dejan nada debajo y que no tienen repuesto. Jorge Elías, un placer escucharte, tu presencia en Radio Punto AM1080. ¿Cómo conseguimos el poder en el bolsillo para estar en la Feria del Libro? Sí. Discúlpenme que no les haya traído ejemplares, porque no tengo, la verdad. Va a estar en la Feria del Libro, va a estar tanto por el grupo Norma de aquí, como Desembarca Algón, que es la editorial española, y sí, ahí va. Y si no, por ebook. Y si no, en ebook también. Sí. Ustedes van a tenerlos igualmente. Jorge Elías, periodista, analista político nacional e internacional, quien ha entrevistado a los grandes líderes de la historia, presentó El poder en el bolsillo en el aire de Punto Medio cuando